Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Este es el octavo encuentro del seminario del departamento. En esta ocasión tenemos la visita de un profesor de UDELAR, del Instituto de Ciencia Política, de la Facultad de Ciencias Sociales, Adolfo Garcé, quien nos presentará un trabajo titulado Regímenes Políticos de Conocimiento, generando un nuevo concepto. Adolfo es doctor, máster y licenciado en Ciencia Política por parte de la UDELAR, ha escrito libros y artículos en diversos temas relacionados con Uruguay, la región y el mundo, sobre sistemas de partidos políticos, y ahora se está incursionando en su programa de investigación en relación al rol del conocimiento en las políticas públicas. Así que, bueno, Adolfo, muchas gracias por venir, es un honor tenerte aquí. Buenas tardes, un placer estar acá con ustedes, muchas gracias Pedro y CERN por la invitación. Sí, yo en mi trabajo como investigación, como investigador allá en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Ciencia Política, donde trabajo ya hace unos cuantos años, he tenido como dos grandes líneas de investigación cuando miro para atrás. Las dos relacionadas con ideas. Una línea de investigación ha sido la evolución, la dinámica de las ideologías políticas. Me apasiona eso, ¿no? O sea, ustedes saben que los partidos políticos, aunque tienen tradiciones ideológicas bastante reconocibles, en Uruguay es muy visible, ¿no? La tradición blanca, la colorada, la tradición frente amplista, la tradición de izquierda, y también la del cuarto actor que siempre existe. Aunque los partidos tienen estas tradiciones, los partidos van modificando, van resignificando sus propias tradiciones. Entonces, hice algunos trabajos, algunos más conocidos que otros. Probablemente el más conocido fue el trabajo sobre la evolución del MLN, ¿no? Que se publicó hace unos años atrás en el libro Donde hubo fuego, pero después, unos años después, escribí sobre la evolución de los comunistas, por ejemplo, y antes con Jaime Jaffe había escrito en un libro que se volvió a editar el año pasado, en la era progresista, había escrito sobre la evolución del Frente Amplio. Bueno, todo eso me parece bien interesante y es uno de mis campos de investigación, la dinámica de las ideologías políticas. El otro campo de investigación, que es al cual pertenece este proyecto que vengo desarrollando, es el que podemos llamar, para decirlo de alguna manera, el de técnicos y política. Este es uno de los primeros textos que escribí sobre eso. Este es un librito que compila una serie de conferencias que se dieron hace años atrás en el Paraninfo de la universidad. Organizamos con Gustavo de Armas, colega y amigo, allá por el año 99. Técnicos y política. La gran pregunta es, bueno, ¿cómo entra el saber de los especialistas, ni mejor ni peor que otros saberes, pero en todo caso es un saber específico, cómo entra el saber de los especialistas, el de los expertos, ¿no? El de los técnicos, como decimos a veces, en las políticas públicas? Para que ustedes entiendan el fondo de mi alma. ¿Qué es lo que creo? Creo que la democracia uruguaya, cuando uno mira en perspectiva histórica, y algo de eso está dicho acá en este libro, la democracia uruguaya es una democracia fantástica, porque es una democracia en la cual la gente cree, en la cual tenemos partidos fuertes, una democracia en muchos sentidos ejemplar. En un mundo donde la democracia suele ser un desastre, la nuestra es menos desastrosa que otra. Es una democracia donde los ciudadanos son fuertes, los ciudadanos pesan. Pero es una democracia que suele ser algo torpe a la hora de hacer políticas públicas. Esa es la sospecha con la que yo vengo lidiando hace unos cuantos años. Una democracia de ciudadanos fuertes y de técnicos débiles, ¿no? La voz del ciudadano se escucha mucho, la de los ciudadanos, las de las ciudadanas, menos, la de los grupos de presión, la de los empresarios, ¿no? La de la sociedad civil es una voz que retumba y se hace escuchar en las políticas, en el gobierno. La voz de los expertos menos. Para ponernos un ejemplo, estoy seguro que si le das a elegir a Danilo Astoria, a Mario Vergara, o antes, a Bención, a Servino, a Javier Daedo, para nombrar algunos técnicos muy connotados de partidos políticos, todos han pasado por el gobierno. Si le das a elegir dónde gobernar, yo creo que muchos de ellos eligen gobernar en otro país, no en Uruguay. Creo que si los trajéramos acá, lo pueden hacer ustedes en algún momento, creo que si los trajéramos acá y les preguntáramos, che, ¿qué tal esto de gobernar en Uruguay? Dirían, complicado, ¿no? Creo que yo he hablado con algunos de ellos en algún momento. Los técnicos en Uruguay
suelen sentir que tienen las manos atadas. A veces creo, ¿no? Que, por ejemplo, para hablar de autoridades del actual gobierno, que si Danilo Astori, Mario Vergara y Fernando Lorenzo hubieran gobernado en lugar de en Uruguay, hubieran gobernado en Chile, hubieran tenido las manos mucho más libres para hacer cosas en las que creían. En fin, no importa. El punto es lo que vengo persiguiendo hace unos cuantos años, lo que vengo tratando de identificar en esta segunda línea de investigación hace unos cuantos años, es estas diferencias que yo creo que existen en las naciones en el modo específico en que entra el saber de los especialistas en las políticas públicas. Eso es lo que vengo tratando de identificar. Tengo la impresión que hay democracias donde la voz de los ciudadanos es más fuerte, que la voz de los representados es más fuerte, y que hay otras democracias donde los expertos son más fuertes. Para decirlo de un modo más claro todavía, si ustedes quieren democracias más representativas, más democráticas, valga la redundancia, y democracias más tecnocráticas, valga la paradoja, ¿no? O la contradicción, el oxímoron, ¿no? Democracias más tecnocráticas, y regímenes donde en realidad los expertos mandan mucho. Hace un año atrás presenté esta idea en dos lugares distintos. Primero escribí un artículo en la revista chilena de Ciencia Política. Si una noche están con problemas para conciliar el sueño, por ejemplo, supongamos que Uruguay hoy pierde, ¿no? Entonces ustedes quedan muy frustrados, muy enojados y desvelados, ¿no? Entonces pueden buscar en internet un artículo que publiqué el año pasado que se llama, en la revista chilena de Ciencia Política, que se llama Regímenes Políticos de Conocimiento. Está en internet, se puede bajar, y es eso, es un primer intento por discutir este asunto. Y discuto este concepto que estoy tratando de construir a partir de algunos ejemplos del gobierno Vázquez I, 2005-2009. Lo otro que hice el año pasado fue presentar esta idea como proyecto de investigación a un fondo concursable de la Universidad de la República, un proyecto de innovación y desarrollo, y gané el concurso. Entonces estoy desplegando, estoy desarrollando ahora en un mes y medio esta investigación que lo que busca es desarrollar este concepto de regímenes políticos de conocimiento, testeándola en dos países distintos, ¿no? En dos sistemas políticos distintos, el uruguayo y el chileno. Entonces, ¿en qué se diferencian Uruguay y Chile desde este punto de vista específico? Yo para desarrollar esta propuesta de investigación y para construir este concepto, en verdad me estoy apoyando, como siempre, como tenemos que hacer todos, en lo que hacen los demás. Y hay un trabajo que yo les recomiendo de corazón, si están interesados en esta temática de las políticas públicas, que es el trabajo que se llama, el trabajo sobre regímenes de conocimiento, a secas, regímenes de conocimiento, hecho por John Campbell y Ove Pedersen. Si ustedes buscan internet es maravilloso, sacudís como un árbol, ¿no? Lo sacudís un poco y cae de todo. Y entonces si ustedes sacuden un poco Google con energía y buscan Campbell, después se los escribo cuando Pedro me autorice, ¿no? Después les escribo el nombre. John Campbell, Ove Pedersen, regímenes de conocimiento, knowledge regimes, porque esta gente escribe en inglés, buscan y van a encontrar papers. Hay un libro que salió el año pasado de estos autores, que anda también circulando, sería muy bueno que lo tuvieran acá en la biblioteca. En fin, lo que hacen Campbell y Pedersen es proponer esta noción en la que yo me estoy apoyando y que pretendo, no sé, no voy a decir corregir, pero que pretendo modificar parcialmente por algunas razones que voy a explicar enseguida. Lo que hacen Campbell y Pedersen es estudiar esta idea, la idea de que hay regímenes de conocimiento diferentes, across nations, ¿no? Cuando vos comparás naciones te encontrás con regímenes de conocimiento distintos. Ellos dicen, no es lo mismo Alemania que Francia, que Estados Unidos, que yo qué sé, ¿no?
que Italia. No es lo mismo, ¿no? El conocimiento especializado se fabrica de modo distinto, se interpreta, se ve de modo distintos en la sociedad, entra de modos diferentes en los procesos de las políticas públicas. En fin. Antes de explicarles el concepto de Campbell y Petersen y de discutirlo a mi manera, y de explicar por qué yo creo que hay que hablar de regímenes políticos y no de regímenes de conocimiento, lo otro que quiero decirles es esta intuición, la intuición de los países se distinguen. Los países se distinguen en función de estilos nacionales o de estructura. No todos los países son iguales. Es una cosa bastante obvia. O sea, todos sabemos que hay, por ejemplo, regímenes de bienestar diferentes. Están interiorizados esa discusión. Pero bueno, hay otro grande por ahí, Gösta Spin Andersen, que hace muchos años que viene diciendo, bueno, el bienestar en el mundo no se construye de la misma manera, ¿no? El mercado a veces juega un papel más grande, en algunos países, Estados Unidos, en otros países juega un papel más grande la familia y las corporaciones, los países europeos, Europa continental, en otros países juega un papel muy importante el Estado, los países nórdicos. Entonces hay la manera en la cual se produce, se fabrica bienestar, se cuida a la gente, cambia según la geografía, ¿no? Hay regímenes políticos distintos, ¿no? Es obvio, hay países presidencialistas y países parlamentaristas, y hay algunos excéntricos como los franceses, ¿no? Que tienen regímenes semipresidencialistas. Bueno, ¿qué más? Bueno, hay regímenes, no solo regímenes de gobierno distintos, hay regímenes políticos distintos, están las democracias, ¿no? Los regímenes híbridos, la dictadura. Podríamos enumerar muchas diferencias. Esta idea de que hay regímenes distintos es una idea muy común. Bueno, hay regímenes de bienestar, hay regímenes de partidos, hay regímenes de gobierno, regímenes políticos, y podríamos seguir adicionando. La idea de Campbell y Petersen es buena. Capaz que hay regímenes de conocimiento distintos. Hay regímenes de conocimiento, sin duda, ¿no? Chile y Uruguay no es lo mismo. El poder de los expertos en Chile no es lo mismo que el poder de los expertos en Uruguay. No es lo mismo. De alguna manera tenemos que encontrar alguna forma de entender dónde están las diferencias. ¿Qué hacen Campbell y Petersen? Dicen, bueno, en verdad, para entender por qué hay regímenes políticos distintos, regímenes de conocimiento distintos, hay que tomar en cuenta básicamente dos cosas. Construyen una tipología, ¿está bien? Después se las dibujo en el pizarrón. Por un lado dicen, importa mucho, empiezo por este lado, importa mucho en la tipología el régimen de policy making, dicen. Le llaman el policy making regime. O sea, de qué manera se fabrican las políticas públicas desde el punto de vista del grado de concentración o de dispersión del poder, desde el punto de vista de la cantidad de actores que hay. Hay países en los cuales las políticas públicas están en manos de un puñado de actores, ¿no? Y otros países con un régimen mucho más pluralista, mucho más disperso. Más concentración, más dispersión en el manejo de las políticas públicas, ¿no? Y la otra variable que ellos consideran es lo que llaman la variedad de capitalismo. Variedad de capitalismo, yo no sé si están familiarizados con esta discusión, es otra discusión hermosa. Los autores que propusieron esto son Peter Hall y David Soskice, ¿no? Hace una década atrás. Busquen variedades de capitalismo, si no lo conocen. La intuición de Hall y Soskice es muy interesante, es, bueno, no todos los países construyen el desarrollo de la misma manera. Algunos países son más estatistas y otros países son más liberales, punto, ¿no? Entonces, y eso no quiere decir nada, no nos dice nada sobre el grado de desarrollo, el grado de prosperidad de los países. Estados Unidos es una economía liberal de mercado, ¿no? Y Francia y Alemania son economías coordinadas de mercado, son economías de mercado, pero donde hay grados de coordinación, grados de estatismo, grado de participación del Estado, sensiblemente superiores a lo que puede haber en Inglaterra o en Estados Unidos y en los países anglosajones. Bueno, sobre la base de estas dos variables, ellos fabrican una tipología y dicen, bueno, ponele, en países donde hay, países con un régimen de policy, les voy a dar un par de ejemplos solamente para no marearlos.
simplemente para que sigan cómo está construida la argumentación. Dicen, por ejemplo, hay países en los cuales el régimen de policy making es muy centralista. O sea, estados, centralización del régimen de políticas públicas y al mismo tiempo economías coordinadas de mercado, o sea, con grado de estatismo fuerte. Ellos dicen, la combinación de estas dos cosas da Francia. Un Estado fuerte y además un Estado fuerte pero centralizado. Un Estado fuerte y centralizado, dicen ellos, fabrica, induce cierto tipo de conocimiento especializado y cierto uso del conocimiento especializado. Es muy interesante. El argumento es como de economía política del conocimiento. O sea, ¿la siguieron? Es decir, de acuerdo a cómo es la economía y de cómo es la política, y a partir de ahí, a partir de estas dos variables, de esta combinación, sale un tipo de conocimiento. Ellos dicen, ¿cómo es Francia? Y bueno, Francia es un país en donde hay pocas unidades de investigación muy grandes, públicas, financiadas por el Estado, que fabrican conocimiento que la gente percibe como neutral. En otros países, y ponen el ejemplo de Estados Unidos, el tipo de conocimiento que existe a disposición de las políticas públicas es completamente distinto. ¿Cómo es Estados Unidos? Desde el punto de vista de la variedad del capitalismo, acá es un país liberal, no un país estatista, un país muy liberal. Desde el punto de vista del policy making regime, ¿cómo es? Y es un país pluralista, como Uruguay, un país pluralista, disperso, ¿no? No es la centralización francesa, ¿no? El Estado central muy fuerte. No. Entonces, la combinación de estas dos cosas que da, es muy interesante, da mucha participación del sector privado en la generación de conocimiento especializado y un conocimiento político que ellos llaman adversarial. O sea, un conocimiento político que está al servicio de grupos de presión que usan el conocimiento para incidir en las políticas públicas. Como el régimen de producción de políticas públicas es un régimen muy abierto, como un mercado, ¿no? Hay muchos incentivos para que los grupos se metan en ese mercado, traten de incidir en las políticas públicas, hagan lobby sobre el Parlamento y para eso se apoyan en los think tanks. Gente, si rastrean un poco, ¿de dónde viene el mundo conceptual e institucional de los tanques de pensamiento, de los think tanks? Que hablábamos hace un segundo con Ricardo. Es gringo, es un invento gringo. ¿Por qué en Estados Unidos tantos think tanks? ¿Por qué? Porque existen las oportunidades. Las políticas públicas incorporan presiones de la sociedad civil, el lobby es característico, ¿no?, de las políticas públicas norteamericanas. Hay posibilidades de incidir, insisto, como un mercado en el que los grupos compiten por la influencia y para maximizar la influencia, ¿qué hacen? Aprovechan el conocimiento especializado. Y el conocimiento especializado, por lo tanto, es utilizado políticamente por partidos, por grupos, para incidir en las políticas. Entonces, un conocimiento adversarial, un conocimiento partidizado y un conocimiento básicamente fabricado por muchas unidades de investigación privadas. Realmente, para mí lo que hacen estos autores, estos cientistas sociales, es fantástico, ¿no? Porque, bueno, van a buscar a la política y a la economía diferencias muy importantes en el tipo de conocimiento que fabrican las sociedades y en el cómo se usa ese conocimiento. ¿Cuál es el problema que yo le veo? El problema que yo le veo es que yo soy uruguayo. Soy uruguayo. Y en Uruguay es casi imposible pensar en la política y en cómo se usa el conocimiento sin pensar en los partidos. Yo leía con admiración, hace un tiempo atrás, el texto de Campbell y Plasencia, pero pero acá me falta algo a mí. Me falta algo, ¿no? Yo no voy a decir que la variedad de capitalismo no es importante, no voy a decir que el tipo de policy making regime no es importante, pero ¿dónde están los partidos, los líderes, ¿no? Por eso es que vengo intentando, no sé si con éxito o no, vengo intentando agregarle a esa discusión partidos políticos. Política, más política. Yo en el paper lo digo así, mucha economía, macanudo con la economía, ¿no? Mucha economía, me falta política. Entonces, la cuestión es
cómo hacer entrar más política en esta discusión de los regímenes de conocimiento. Y no es fácil, estoy ahí en esa lucha. Un intento que hice fue el de decir, bueno, la idea de fabricar una tipología es buena, compro la idea de que hay policy making regimes distintos, y que una cosa es la centralización, un policy making regime cerrado y concentrado, a la francesa, y que otra cosa es un policy making regime pluralista, abierto, a la gringa, o a la alemana, o a la uruguaya. Esa idea me parece muy importante, pero no me parece tan relevante para entender la política, tanta economía y las variedades de capitalismo. No digo que no importe, digo que simplemente si tengo que elegir, preferiría esa dimensión sustituirla, sacar las variedades de capitalismo y poner otra cosa en su lugar. Por ejemplo, poner una cosa que en el fondo es sociológica, pero que incide muchísimo en la política. Y la variable con la que vengo trabajando, a ver si funciona, es la variable valoración social de la ciencia. Tengo la impresión, y creo poder demostrarlo, que hay sociedades más iluministas y racionalistas, y sociedades menos iluministas, más pragmáticas, por no decir anti-iluministas, ¿no? La idea del iluminismo, ¿no? La luz de la razón iluminando. El iluminismo, ¿no? Del siglo XVII, del siglo XVIII. La luz de la razón iluminando el camino del progreso. El positivismo, el marxismo, ¿no? Es decir, ¿no? Desde la ciencia construir el progreso, desde la ciencia construir el socialismo, la revolución, la mano en coche, ¿no? La razón. Hay sociedades que son así, más iluministas, que creen más en la razón. Pienso, Chile. Estaba tratando de acordarme ahora el escudo chileno. Capaz que alguno es por la razón y la fuerza, algo así, ¿no? Hoy lo vamos a ver. En Brasil es orden y progreso. Pero el escudo chileno, ¿no? Es la razón, es el iluminismo a cara de perro, ¿no? Y en Brasil es el positivismo, es el lema kantiano, ¿está? Puesto en la bandera, ¿no? Es eso, es el positivismo, ¿no? Vamos a construir sociedades ordenadas y vamos a progresar, y todo eso desde la razón, iluminados por las luces de la razón. Francia es el reino de la planificación, toda la vida lo fue, ahora la planificación está un poco más de capa caída, pero son los reyes de la prospectiva, ¿no? Alemania, por favor, con toda esa tradición científica extraordinaria y con toda esa tradición científica universitaria, con toda esa tradición filosófica espectacular. Entonces Francia también, Alemania también es un país súper racionalista. Uno diría, culturas políticas racionalistas. En esas culturas políticas tan racionalistas, tan iluministas, ¿cómo no van a respetar a los expertos? Por supuesto. El experto es un señor. Es más, en Alemania, el burócrata, el funcionario estatal, es un señor, porque se lo considera portador de un saber. Es portador de un saber. ¿Cuál es el saber? Y el saber de la construcción específica de una determinada institución pública y, por lo tanto, un saber sobre cómo se hacen políticas públicas en una arena muy particular. Es un señor el burócrata, es un especialista, considerado así, ¿no? En Francia, ¿no? El respeto por la burocracia. Para ser burócrata tenés que pasar por la escuela nacional, papá, ¿no? Que les cuente Bonilla. El burócrata es un experto, es un tipo muy bien formado. El prestigio de los intelectuales franceses, no casualidad. Es que los franceses tienen mejores intelectuales que otros países, no. Se los respeta más. ¿Por qué? Porque es una cultura, yo creo, es una cultura más iluminista, más racionalista, en donde, el que te habla desde ese lugar, del lugar del saber, desde el lugar del experto, del intelectual, merece ser escuchado por definición. Gente, comparen eso con el Uruguay. Comparen eso con el Uruguay.
¿tá? En el Uruguay, el intelectual, el experto, es culpable. Y no puede demostrar lo contrario. Es culpable. Pero, ¿qué quiero decir que es culpable? El intelectual, el experto, bueno, sí, Maganudo. Cuando yo empecé a estudiar ciencia política, querés ser político. No quiero ser político. Quiero ser un científico de la política, es distinto. Cada vez que voy a la radio, a cualquier lado, ¿no? Sacaste la máscara, vos que en el fondo sos un algo, ¿no? Sos un cretino útil de algún partido. Siempre sos un cretino útil, ¿no? Siempre o sos, ¿no? Me acuerdo con los blancos diciéndome frente amplista, los frente amplistas diciéndome blanco, los blancos y los frente amplistas diciéndome colorado, y así, pero tengo una colección ¿no? de etiquetas fantásticas y me dedico a cultivar siempre etiquetas distintas. Porque si te cuelgan siempre etiqueta la misma, pero no, la gracia es que te cuelguen siempre una etiqueta distinta. Entonces, bueno. Pero no es una crítica al Uruguay, ¿está bien? Porque no tiene mucha gracia, ¿no? El asunto es entender por qué somos sistemas políticos y sociedades distintas, por qué somos regímenes políticos de conocimiento distintos. En el Uruguay el conocimiento neutral es difícil de explicar. Que pueda existir un conocimiento neutral, que puedan existir politólogos sin partido, locos sueltos, es difícil. Yo llevo 20 años en este asunto, todos los días estoy haciendo el esfuerzo de demostrar mi independencia. Y todo, y es como siempre está remando contra la corriente, todo el tiempo remas contra la corriente. Los partidos partidizan todo, son tan potentes que son como una aspiradora. Carlos Vaz Ferreira, Carlos Vaz Ferreira, el filósofo más importante que tuvo este país, lo decía hace 100 años atrás, decía, que la política es como un torbellino que se lleva a las mejores almas. Es un remolino, ¿no? Es un remolino, la política es extraordinariamente fuerte. Entonces, hay algo que tiene el régimen de conocimiento uruguayo, el régimen político de conocimiento uruguayo, que hace que el conocimiento neutral no sea considerado tal, siempre es considerado un conocimiento partidista. Hay algo que hace que los expertos tiendan a pasarla mal cuando les toca gobernar. Hay algo que hace que los expertos sientan que no tienen poder. Hay algo que hace que los intelectuales se sientan incómodos en los partidos. Y 2 por 3 rajen de los partidos, ¿no? Bueno, eso es lo que estoy tratando de entender. ¿Qué es? Yo creo que para entender qué es el Uruguay, te tenés que ir muy atrás a cómo fueron forjados los partidos, al pleito entre caudillos y doctores. Tenés que entender que en Uruguay los partidos no los construyeron los doctores, los construyeron los caudillos, ¿no? Los construyeron los Fructuoso Rivera, los Lavalleja, ¿no? Los Oribe, ¿no? Los construyeron los grandes caudillos populares, los Venancio Flores, construyeron los grandes partidos políticos de este país, y que eso hizo de los partidos políticos muy populares y muy fuertes. Y miren, yo lo celebro de corazón. Lo mejor que nos pudo pasar, y una de las principales razones por la cual la democracia uruguaya es grande y sólida, es porque los partidos fueron construidos por caudillos. Porque los doctores pueden servir para muchas cosas, pero no sirven para juntar votos, ¿no? Entonces, tenemos una democracia fuerte porque tenemos partidos fuertes. Y tenemos partidos fuertes porque los partidos fueron construidos por los caudillos, y no por los doctores. Claro, la contracara de la virtud, partidos fuertes, construidos por caudillos, es que los doctores quedaron subordinados, quedaron en un segundo plano, la pasaron mal en el siglo XIX y la siguen pasando mal ahora.
Entonces la contracara de la fuerza de los partidos, de su arraigo popular, puede ser algunos problemas para sintonizar con el mundo de los expertos, y eso tiene un costo seguramente, no sé si seguramente, pero yo tiendo a pensar que tiene un costo en la calidad de las políticas públicas, ¿no? Porque soy de los que cree que las políticas públicas, claro que tienen que incorporar la voz de los ciudadanos, pero que hay maneras más sofisticadas y maneras menos sofisticadas de incorporar la voz de los ciudadanos, y que cuando el saber del experto se combina con el saber del ciudadano, salen las mejores cosas. Bueno, eso es un poco lo que hemos tratado de hacer. Uruguay es así, muchos partidos, mucha democracia, expertos subordinados a los partidos y a los líderes. Chile es completamente distinto. Chile es un país con expertos súper fuertes, ¿no? Con centros, con usinas de investigación súper potentes, y con partidos que tienen problemas de legitimidad. Fíjense lo que pasa en Chile. ¿Cuán lejos ha quedado de aquella imagen de Chile la democracia ejemplar de América Latina? Democracia ejemplar. En Chile la gente no cree en nada. No cree en la política, no cree en el gobierno. La Bachelet tiene 22% de aprobación en su gestión. ¿Tá? Problemas de todo tipo. Una democracia en problemas. Una democracia con desencanto. Lean las cosas fantásticas que está escribiendo Fernando Rosenblatt, que están publicadas en Perspectiva, ¿no? en la página web. Fernando Rosenblatt es un politólogo uruguayo que vive hace unos cuantos años en Chile. Lean lo que está escribiendo sobre el desencanto de los chilenos con la democracia. Entonces, el lado bueno de nuestra democracia, el apoyo popular. El lado malo, los problemas de los técnicos. El lado bueno de los chilenos, técnicos poderosos. El lado malo, los problemas de legitimación de la democracia y de los partidos. Espero poder investigar un poco más a fondo estas diferencias que tienen que ver con el régimen político de conocimiento en Uruguay y Chile. La dejo por acá para poder conversar con ustedes.